The sun was already sinking behind the city skyline when the black armored sub rolled into. Tráiganme al mecánico de barrio, ordenó el satisfecho CEO. Puso un motor sobre su mesa de juntas y lo retó frente a 10 ejecutivos. Pero cuando el mecánico lo encendió, la sonrisa del millonario se destruyó para siempre. Las ventanales que iban del piso al techo mostraban la ciudad entera como si fuera una maqueta. Una colección de edificios diminutos que recordaban a cualquier visitante quién estaba arriba y quién estaba abajo. La mesa de reuniones, tallada en una sola pieza de madera importada, podía sentar a 20 personas con comodidad. Y en la cabecera, como un rey en su trono, estaba Máximo Castellón. Era el tipo de hombre al que el poder le había deformado la sonrisa. Cada gesto suyo transmitía una certeza absoluta de que el mundo existía para servirle. Llevaba un reloj que costaba más que la casa de cualquiera de sus empleados de planta baja, y lo exhibía con cada movimiento de muñeca como si fuera una extensión de su autoridad. Esa mañana, Máximo había convocado a una reunión extraordinaria. Los 10 ejecutivos más importantes de Grupo Castellón estaban sentados alrededor de la mesa, intercambiando miradas nerviosas. Nadie sabía exactamente por qué habían sido citados con tanta urgencia, pero todos conocían lo suficiente a Máximo como para saber que cuando él sonreía de esa manera, alguien estaba a punto de pasarla muy mal. «Señores», Máximo se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Como saben, nuestro nuevo motor Titan VB8 es el proyecto más ambicioso en la historia de este grupo. Invertimos una fortuna en investigación, desarrollo e innovación. Es el futuro de Castellón Automotive». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire acondicionado impecable de la sala. Pero hay un problema. El silencio se volvió incómodo. Luciana Ferrero, directora de ingeniería, cruzó los brazos. Su expresión era imposible de leer, como siempre. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo corporativo dominado por egos como el de Máximo, y lo hacía manteniendo sus emociones bajo llave permanente. «El motor falla», continuó Máximo, su sonrisa ensanchándose como si disfrutara de la tensión. «Nuestro equipo de ingenieros, los mejores pagados del país según me recuerdan cada trimestre, no han podido identificar por qué el Titan VB8 se detiene sin explicación después de encenderlo. Llevamos semanas con este problema. Semanas que nos cuestan millones». Se detuvo frente a Luciana. «¿Correcto, directora Ferrero?» Luciana asintió con rigidez. «Hemos explorado múltiples hipótesis. El equipo está trabajando día y noche para nada». Máximo la interrumpió sin levantar la voz, lo cual era peor que un grito. Semanas de nada. Millones gastados en nada. Se giró hacia los demás. «Así que tomé una decisión. Si mis ingenieros de élite no pueden resolver esto, tal vez necesitamos otra perspectiva». Caminó hacia la puerta y la abrió. Del otro lado, 2 empleados de mantenimiento cargaban algo pesado sobre una plataforma con ruedas. Cuando lo colocaron sobre la mesa de reuniones, varios ejecutivos se echaron hacia atrás involuntariamente. Era un motor, el prototipo del Titan VB8. Grasa, cables, metal crudo. Sobre la mesa de madera importada que costaba más que un departamento, ahora descansaba una pieza de maquinaria industrial rodeada de herramientas de diagnóstico. «Señor Castellón», Dante Saúl Quiroga, el abogado corporativo, se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. «¿Puedo preguntar cuál es el plan exactamente?» Máximo no respondió de inmediato. Se acercó al intercomunicador de la pared y presionó un botón. «Tráiganme al mecánico de barrio». Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. Luciana Ferrero descruzó los brazos por primera vez, un destello fugaz de algo cruzando su rostro. ¿Alarma? ¿Reconocimiento? Desapareció tan rápido que nadie lo notó. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Los ejecutivos susurraban entre ellos, incómodos con la presencia del motor manchando la perfección de la sala. Máximo simplemente esperaba, recargado contra el ventanal, con esa sonrisa que prometía espectáculo. Entonces, la puerta se abrió. Renato Ibarra entró a la sala de juntas como quien entra a otro planeta. Sus manos todavía tenían rastros de grasa entre las líneas de los nudillos, esas marcas que ningún jabón del mundo puede eliminar por completo. Su overol de trabajo contrastaba con los trajes ejecutivos como una mancha de realidad en un cuadro de fantasía.
Olía a aceite de motor y a jornadas largas. No sabía por qué estaba ahí. Solo sabía que un hombre de la empresa había llegado al taller de don Efrén esa mañana preguntando por el mecánico que arregla lo que nadie puede arreglar. Don Efrén, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre puede tener, había señalado a Renato. Así que este es el famoso mecánico Milagro. Máximo se acercó a él, examinándolo de arriba a abajo como quien examina un objeto curioso en una tienda de antigüedades. Me dicen que en su pequeño taller del barrio Las Cruces, usted arregla motores que otros dan por muertos. ¿Es cierto? Renato miró alrededor de la sala. 10 rostros lo observaban con mezclas de curiosidad, diversión y condescendencia. Sintió el peso de cada mirada como piedras sobre sus hombros. «Hago lo que puedo con lo que tengo, señor», respondió con voz tranquila. Máximo soltó una risa breve. «¡Qué humilde! Me encanta la humildad en las personas. Es tan pintoresca». Se giró hacia los ejecutivos, buscando sus risas cómplices. Algunos sonrieron incómodamente. Otros desviaron la mirada. «Bien, señor mecánico de barrio». Máximo señaló el motor sobre la mesa como quien señala un juguete roto. «Ahí tiene el motor más avanzado que esta empresa ha producido. El Titan V8. Mis ingenieros, personas con doctorados y maestrías de las mejores universidades del mundo, llevan semanas tratando de entender por qué falla. Semanas». Se acercó a Renato hasta estar incómodamente cerca. «Le propongo un trato. Si usted, con sus manos de barrio, logra hacer funcionar ese motor aquí y ahora, frente a todos nosotros, le pagaré lo que le pagaría a cualquiera de mis ingenieros por un año completo de trabajo. Un año de salario. En efectivo. Hoy». Un murmullo recorrió la sala. La cifra implícita era obscena comparada con lo que un mecánico de taller de barrio podría ganar en toda una vida. «Pero...» Máximo levantó un dedo. «Si no puede, usted sale de este edificio sabiendo exactamente cuál es su lugar en el mundo. Sin quejas, sin excusas. ¿Trato?» Renato miró el motor. Luego miró a Máximo. Luego miró a los ejecutivos que lo observaban como espectadores en un coliseo esperando que el gladiador cayera. Había algo en los ojos de Renato que Máximo no supo leer. No era miedo. No era arrogancia. Era algo más profundo, algo que viene de haber pasado toda una vida siendo subestimado y haber aprendido a convertir ese dolor en silencio productivo. «¿Puedo examinar el motor primero?», preguntó simplemente. «Por supuesto». Máximo extendió la mano teatralmente. «Tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, no todo. Digamos, 1 hora». «No voy a necesitar 1 hora», Renato murmuró mientras se acercaba a la mesa. Máximo arqueó las cejas, divertido, y se sentó en su silla de la cabecera. «Esto va a ser entretenido», comentó a Quiroga en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Renato se inclinó sobre el motor y por un momento todo desapareció. La sala lujosa, los ejecutivos, las miradas, las burlas. Solo existían él y la máquina. Sus manos se movieron con una delicadeza que contradecía su apariencia. Tocaba cada pieza como si pudiera sentir su historia, su dolor, su secreto. Conectó el equipo de diagnóstico con movimientos precisos. Los cables encontraron sus puertos como si tuvieran memoria propia. Los ejecutivos observaban en silencio, algunos inclinándose hacia adelante a pesar de sí mismos. Minutos pasaron. Renato no hablaba, solo tocaba, escuchaba, conectaba. Máximo comenzó a tamborear los dedos sobre la mesa, impaciente. «¿Y bien? ¿Ya descubrió que está fuera de su alcance?», preguntó con tono burlón. Renato no respondió. Estaba mirando algo en el interior del motor con una expresión que lentamente fue cambiando. Pasó de concentración a confusión. De confusión a algo que parecía incredulidad. Levantó lentamente la vista, pero no miró a Máximo. Miró directamente a Luciana Ferrero. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. Luciana, la mujer que jamás mostraba emoción, la directora de ingeniería que mantenía su rostro como una máscara impenetrable, palideció visiblemente. Fue apenas un segundo, pero Renato lo vio. Y lo que vio en esos ojos le confirmó algo que todavía no podía decir en voz alta. «Señor Castellón», Renato habló finalmente, su voz completamente calmada. «¿Puedo encender este motor?» «Maravilloso». Máximo aplaudió con sarcasmo. «Entonces adelante, genio mecánico.
Ilumínenos con su sabiduría de taller. Renato hizo 3 ajustes, solo 3. Movimientos pequeños, casi imperceptibles, que los ingenieros presentes observaron con ojos cada vez más abiertos. Uno de ellos, un hombre sentado al final de la mesa, empezó a negar lentamente con la cabeza, no por incredulidad sino por asombro. Entonces, Renato conectó el sistema de encendido. ¿Listo? Miró a Máximo. Llevo semanas listo. Máximo respondió con una sonrisa que todavía era de burla. Todavía. Renato presionó el botón de ignición. El motor rugió. No tosió, no falló, no se detuvo. Rugió con la potencia limpia y constante de una máquina perfectamente afinada. El sonido llenó la sala de juntas del piso 42 como un trueno que nadie esperaba. Los papeles sobre la mesa vibraron. Las tazas de café temblaron. Y la sonrisa de Máximo Castellón se congeló como si alguien hubiera detenido el tiempo. El motor seguía funcionando, segundo tras segundo, sin falla, sin interrupción. Perfecto. El silencio de los ejecutivos era más estruendoso que el motor mismo. Todos miraban a Renato como si acabara de realizar un acto de magia. Pero Renato no estaba mirando el motor, ni estaba mirando a Máximo. Seguía mirando a Luciana Ferrero. Porque lo que había descubierto dentro de ese motor no era solo una falla mecánica. Era algo que alguien había puesto ahí deliberadamente. Algo que alguien no quería que funcionara. Y los ojos de Luciana le decían que ella sabía exactamente de qué se trataba. Máximo se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de la burla a la confusión, y de la confusión a algo que se parecía peligrosamente a la furia. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. Renato apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. El motor nunca estuvo dañado, señor Castellón, dijo Renato, limpiándose las manos con un trapo que sacó de su bolsillo. Su voz era tranquila, casi amable. Alguien lo saboteó. Y lo hizo de una manera muy inteligente, diseñada para que pareciera un defecto de fábrica imposible de detectar. ¿Sabotaje? Quiroga se levantó, su instinto de abogado activándose inmediatamente. Eso es una acusación gravísima. No es una acusación. Renato colocó sus herramientas sobre la mesa con cuidado, como si fueran instrumentos de cirugía. Es un hecho. Alguien en esta empresa manipuló el sistema de inyección para provocar una interrupción programada. No es un error. Es ingeniería inversa. Alguien con acceso al diseño original y conocimiento profundo del motor hizo esto a propósito. La sala estalló en murmullos. Máximo miraba a Renato como si lo viera por primera vez, como si de repente el mecánico de barrio se hubiera convertido en alguien completamente diferente. Pero Renato no había terminado. Lo que estaba a punto de decir cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes en esa sala. Y hay algo más, dijo, su voz bajando apenas un tono. Este no es el único motor saboteado. Si los que están siendo instalados en los vehículos de producción tienen la misma modificación, hay cientos de autos en la calle con un motor que puede detenerse sin aviso. En una autopista, a cualquier velocidad. El color drenó del rostro de Máximo Castellón. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Y Renato supo, en ese preciso instante, que su vida acababa de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que la verdad detrás de ese motor era mucho más oscura de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar, y que las personas dispuestas a proteger ese secreto harían lo que fuera necesario para silenciarlo. Lo que tampoco sabía era que todo esto estaba conectado con un hombre que lo esperaba al otro lado de la ciudad, en un pequeño taller que olía a aceite y a recuerdos. Un hombre que sabía toda la verdad, y que llevaba años esperando este momento. El taller mecánico, El Refugio, quedaba en una calle estrecha del barrio Las Cruces, entre una ferretería que llevaba décadas sin renovar su fachada y una panadería que perfumaba la cuadra cada madrugada. Era el tipo de lugar que la gente poderosa jamás visitaría, pero donde las personas comunes encontraban soluciones que ningún concesionario lujoso podía ofrecer. Renato llegó al taller cuando el sol ya se estaba ocultando. El viaje desde el edificio corporativo de Grupo Castellón hasta Las Cruces era más que un trayecto geográfico. Era un viaje entre dos mundos que no deberían haberse tocado nunca. Y sin embargo, esa mañana, habían colisionado de una manera que todavía hacía temblar sus manos.
Cuando empujó la puerta metálica del taller, el olor familiar a aceite, metal y café recalentado lo recibió como un abrazo. Pero algo estaba diferente. Don Efrén no estaba debajo de ningún auto, ni revisando piezas, ni regañando a la radio vieja que siempre sintonizaba estaciones de música que ya nadie escuchaba. Don Efrén estaba sentado en su banqueta de siempre, junto a la mesa de trabajo, pero con la mirada perdida en algún punto del pasado que solo él podía ver. Tenía entre las manos una taza de café que ya debía estar fría, porque no había dado un solo sorbo. A su lado, sobre la mesa manchada de grasa, había una carpeta de papel manila que Renato jamás había visto. Don Efrén. Renato se acercó con cautela. Conocía a ese hombre desde que era un niño. Lo conocía lo suficiente para saber que esa expresión en su rostro significaba que algo profundo se había removido en su interior. ¿Está bien? El viejo levantó la mirada lentamente. Sus ojos, normalmente llenos de esa chispa traviesa que lo hacía parecer más joven de lo que era, estaban apagados, cargados de algo pesado. «Te estuve esperando», dijo con voz ronca. «Supe que te llevaron a Castellón. Me lo dijo el muchacho que vino a buscarte esta mañana». Renato se sentó frente a él. «Don Efrén, pasó algo que necesito contarle. El motor que me pusieron enfrente, el Titán B8, estaba saboteado. Alguien modificó el sistema de inyección a propósito para que fallara. Y lo hicieron de una forma tan sofisticada que ninguno de sus ingenieros pudo detectarlo». Don Efrén cerró los ojos, no con sorpresa, con dolor, como alguien que escucha confirmada una verdad que siempre temió. «Lo sé», susurró. Renato sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Cómo que lo sabe?» Don Efrén abrió la carpeta de papel manila. Dentro había documentos amarillentos, planos técnicos, diagramas de ingeniería con anotaciones hechas a mano. Renato reconoció inmediatamente lo que eran. Esquemas de diseño de motores. Pero no cualquier motor. La arquitectura base era inconfundiblemente similar al Titán B8. «Porque yo diseñé ese motor», Don Efrén dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «Hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que este taller existiera». Renato lo miró sin poder hablar. Conocía a Don Efrén desde que tenía memoria. Era el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre motores, el que lo había recogido cuando no tenía a dónde ir, el que le había dado un trabajo, un propósito, una razón para levantarse cada mañana, pero nunca, en todos esos años, había mencionado nada sobre diseñar motores para una empresa automotriz. «Don Efrén, ¿usted trabajó para Grupo Castellón?» El viejo negó con la cabeza lentamente. «No para Grupo Castellón, para Máximo Castellón, directamente. Hace muchos años, antes de que Castellón fuera lo que es hoy, cuando era apenas una empresa pequeña con grandes ambiciones. Yo era su ingeniero principal, su único ingeniero en realidad. Máximo tenía el dinero y la ambición. Yo tenía el conocimiento y los diseños». Señaló los planos sobre la mesa. «Esto es lo que creamos juntos. Yo desarrollé una serie de motores revolucionarios, motores más eficientes, más potentes, más limpios que cualquier cosa en el mercado. El Titán fue mi obra maestra, mi sueño convertido en metal y combustión». Su voz se quebró ligeramente. «Y Máximo me lo robó todo». El silencio que llenó el taller era diferente al silencio de la sala de juntas. Allá arriba, el silencio era frío y calculado. Aquí era cálido y doloroso, como una herida que nunca terminó de cicatrizar. «¿Cómo pasó?», Renato preguntó suavemente. Don Efrén se levantó con esfuerzo y caminó hacia una repisa donde guardaba piezas antiguas. Detrás de un compresor viejo, sacó una caja metálica que Renato nunca había notado. La abrió con una llave que llevaba siempre colgada al cuello, junto con una medalla religiosa. Cuando los primeros prototipos estuvieron listos, Máximo me pidió que firmara unos documentos. Dijo que eran acuerdos de confidencialidad estándar. Yo confiaba en él. Era mi socio, mi amigo. Firmé sin leer cada línea. Don Efrén sacó un fajo de papeles de la caja. Resultó que lo que firmé era una cesión total de propiedad intelectual. Cada diseño, cada plano, cada idea que yo había creado pasó a ser legalmente propiedad exclusiva de Máximo Castellón. Renato sintió una oleada de indignación tan intensa que tuvo que apretar los puños para controlarla. ¿Y no pudo pelear?
¿No pudo demostrar que los diseños eran suyos? Lo intenté. Contraté un abogado con los pocos ahorros que tenía. Pero Máximo tenía algo que yo no, un ejército de abogados. Su abogado principal era un hombre joven, ambicioso, despiadado. Se llama Dante Saúl Quiroga. El nombre golpeó a Renato como un relámpago. Quiroga, el abogado que estaba sentado en la sala de juntas esa misma mañana, el mismo que había saltado cuando Renato mencionó la palabra sabotaje. Quiroga destruyó mi caso en semanas. Don Efrén continuó. Argumentó que yo era un empleado, no un socio, y que todo lo que creé durante mi tiempo en la empresa era propiedad corporativa. El juez falló a favor de Castellón. Perdí todo. Mis diseños, mi reputación, mis ahorros, todo. Don Efrén regresó a su banqueta y tomó la taza de café frío. No bebió, solo la sostuvo, como si necesitara aferrarse a algo físico para no perderse en los recuerdos. Pero lo peor no fue perder los diseños. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Lo peor fue lo que le hicieron a mi nombre. Máximo se aseguró de que ninguna empresa automotriz del país me contratara. Difundió rumores de que yo era incompetente, que mis diseños eran defectuosos, que había falsificado mis credenciales de ingeniería. Me convirtieron en un fantasma profesional. Nadie quería siquiera hablar conmigo. Por eso abrió este taller. Renato comprendió de repente. No fue por elección, fue por supervivencia. Don Efrén confirmó. Abrí este taller porque era lo único que podía hacer sin necesitar la aprobación de nadie. Arreglar motores de gente común, motores que nadie consideraba importantes. Y aquí encontré algo que Máximo jamás entenderá. Paz. Hizo una pausa, mirando a Renato con ojos que de repente brillaban con algo que se parecía al orgullo paternal. Y aquí te encontré a ti. Renato recordó ese día. Era apenas un adolescente, perdido, sin familia que lo reclamara. Había vagado hasta el taller atraído por el sonido de una radio vieja y el olor del café. Don Efrén le dio un vaso de agua, un sándwich, y le preguntó si quería aprender algo útil. Renato no se fue nunca más. Todo lo que te enseñé, Don Efrén continuó. Cada técnica, cada principio de ingeniería, cada forma de escuchar lo que un motor necesita. No salió de manuales ni de universidades. Salió de aquí, se tocó la cabeza. Y de aquí, se tocó el pecho. Es el conocimiento que Máximo me robó legalmente, pero que jamás pudo sacarme de adentro. Renato miró los planos sobre la mesa y luego miró a Don Efrén. De repente, toda su vida tenía un contexto diferente. Cada lección, cada madrugada en el taller, cada motor imposible que habían resucitado juntos. No era solo mecánica, era un legado que Don Efrén estaba pasando al único heredero que tenía. Don Efrén, lo que encontré hoy en ese motor, el sabotaje, es exactamente lo que usted me enseñó a detectar. Esa técnica de manipulación del sistema de inyección, usted me la explicó una vez. Me dijo que era una vulnerabilidad teórica que solo existía en los diseños que... Se detuvo. La realización lo golpeó con fuerza. Que solo existía en sus diseños originales, completó en voz baja. El Titán V8 está basado en sus planos, y la persona que lo saboteó conoce esos planos al detalle. Don Efrén asintió gravemente. Solo 3 personas en el mundo conocían esa vulnerabilidad. Yo, Máximo, y la ingeniera a quien le entregué mis notas técnicas cuando me fui. Una joven brillante que acababa de entrar a la empresa. Se llamaba Luciana Ferrero. El taller se sentía más pequeño de repente, más caliente, más cargado de verdades que llevaban años esperando salir. Luciana saboteó el motor, Renato dijo. No como pregunta, sino como confirmación de lo que había sospechado desde el momento en que ella palideció en la sala de juntas. No lo sé con certeza. Don Efrén levantó una mano. Pero sé que Luciana heredó mis diseños cuando yo me fui. Ella tomó mi trabajo y lo continuó. Legalmente, ante el mundo, el Titán V8 es creación de Grupo Castellón y de su departamento de ingeniería. Pero cada línea de ese motor tiene mi firma invisible. Renato se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Don Efrén, hay algo que no le dije. Cuando descubrí el sabotaje, dije en voz alta que podía haber cientos de motores iguales en autos que ya están circulando. Si esos motores tienen la misma modificación, pueden detenerse sin aviso en cualquier momento. El rostro de Don Efrén cambió por completo.
La tristeza y la nostalgia fueron reemplazadas por algo que Renato conocía bien. Urgencia. ¿Cuántos autos se han vendido con el Titán BT8? No lo sé, pero por la escala de producción de Castellón podrían ser cientos, tal vez más. Don Efrén se puso de pie con una energía que desmentía sus años. Renato, escúchame bien. Si lo que dices es cierto, esto ya no se trata de mis diseños robados ni de mi orgullo herido. Se trata de personas inocentes que están conduciendo autos que pueden convertirse en trampas. Familias enteras. Lo sé. No lo sabes. No sabes todo. Don Efrén lo miró directamente a los ojos. Hace tiempo una mujer vino a buscarme. Una periodista joven. Dijo que estaba investigando irregularidades en Grupo Castellón. Le pregunté cómo me había encontrado y me dijo que tenía una fuente dentro de la empresa. Una fuente que le había hablado de un ingeniero original cuyos diseños habían sido robados. ¿Quién era? Se llama Amara Vidal. Me dejó su tarjeta. Le conté lo que sabía, pero le pedí que no publicara nada todavía. Le dije que no tenía pruebas suficientes para enfrentar a Castellón y que sin pruebas, él nos destruiría como me destruyó a mí. Don Efrén buscó entre los papeles de la caja metálica y sacó una tarjeta de presentación sencilla. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora tú viste el sabotaje con tus propios ojos, frente a testigos. Ahora hay evidencia que ni Castellón puede negar. Renato tomó la tarjeta. Amara Vidal, periodista independiente. Un número de teléfono y un correo electrónico. Llámala, don Efrén dijo con voz firme. Cuéntale lo que viste. Ella sabrá qué hacer con esa información. Renato guardó la tarjeta en su bolsillo, pero antes de que pudiera decir algo más, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Ibarra? La voz al otro lado era femenina, profesional, tensa. Soy Elena Castellón, directora de imagen corporativa de Grupo Castellón. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que mi padre acaba de ordenar que todo lo que sucedió hoy en la sala de juntas quede bajo un acuerdo de confidencialidad. Está enviando a Quiroga con documentos legales a su taller en este momento. Si usted firma, le ofrecerán una cantidad considerable de dinero. Si no firma, hubo una pausa cargada de significado. ¿Si no firmo qué? Mi padre no está acostumbrado a que le digan que no, señor Ibarra. Y lo que usted descubrió hoy podría costarle a esta empresa todo lo que ha construido. Él hará lo que sea necesario para proteger su imperio. ¿Y usted? ¿Está llamando para advertirme o para amenazarme? Otro silencio. Más largo. Más revelador. Para advertirle, Elena dijo finalmente, su voz bajando como si temiera que alguien pudiera escucharla. Porque lo que mi padre está intentando ocultar es más grande de lo que usted imagina. Y si Quiroga llega a su taller antes de que usted asegure la evidencia de lo que vio hoy, todo habrá sido en vano. La llamada se cortó. Renato miró a don Efrén. El viejo ya estaba de pie, guardando la caja metálica y los planos en una mochila gastada. Don Efrén, ¿qué hace? Lo que debía hacer hace años. Respondió con una determinación que le quitó décadas de encima. Proteger lo que es nuestro. Quiroga no es un hombre que llega tarde, muchacho. Si Elena dice que viene, ya está en camino. Un par de faros iluminaron la calle estrecha frente al taller. Un auto lujoso se estacionó lentamente, su motor ronroneando con esa perfección que solo el dinero puede comprar. Renato y don Efrén intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. Lo que estaba por suceder en ese pequeño taller del barrio Las Cruces iba a desencadenar una tormenta que sacudiría los cimientos de uno de los imperios corporativos más poderosos del país. Y en medio de esa tormenta, un mecánico de barrio y un viejo ingeniero olvidado serían los únicos que tendrían el coraje de mantenerse de pie. Lo que ninguno de los dos sabía era que dentro de ese auto lujoso no venía solo Quiroga. Venía alguien más. Alguien cuya presencia cambiaría completamente las reglas del juego. La puerta del auto lujoso se abrió, y Dante Saúl Quiroga bajó con un portafolio bajo el brazo, y esa expresión de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de que él llegue. Caminó hacia el taller con pasos calculados, cada uno midiendo el terreno como un depredador que conoce su territorio. Pero no venía solo. Del asiento trasero bajó una mujer. Y cuando la luz del taller iluminó su rostro, don Efrén dejó caer la mochila que estaba preparando. No fue un gesto dramático. Fue involuntario.
como cuando el cuerpo reacciona antes que la mente porque reconoce algo que el corazón nunca olvidó. Luciana Ferrero estaba de pie en la calle, donde nunca debió haber estado. En la puerta del taller del hombre a quien le debía todo, y a quien había traicionado con su silencio. Buenas noches. Quiroga habló primero, entrando al taller sin pedir permiso, como si el mundo entero fuera una extensión de las oficinas de Castellón. Señor Ibarra, vengo en representación de Grupo Castellón con una propuesta que le conviene escuchar. Renato no se movió. Estaba parado junto a don Efrén, y podía sentir la tensión que irradiaba del cuerpo del viejo como calor de un motor recién apagado. «¿Puede hablar?», dijo Renato. Quiroga abrió el portafolio sobre la mesa de trabajo, sin importarle las manchas de grasa. Sacó un documento impecablemente preparado y lo colocó frente a Renato. «Acuerdo de confidencialidad. Usted firma aquí, y Grupo Castellón le deposita esta cantidad en la cuenta que usted designe». Señaló una cifra escrita en la última página. «Es una suma generosa, señor Ibarra. Mucho más de lo que este taller genera en una vida entera». Renato miró la cifra. Era obscena. Era el tipo de número que cambia la dirección de una existencia, que compra casas, que elimina deudas, que construye futuros. Pero también era el precio de su silencio. Y el silencio, cuando hay vidas en juego, tiene un costo que ninguna cifra puede cubrir. «¿Y qué pasa con los motores que ya están en la calle?», preguntó Renato sin tocar el documento. Quiroga ni siquiera parpadeó. «Eso es un asunto interno de la empresa. Será manejado por nuestro departamento de ingeniería». ¿El mismo departamento que no pudo detectar el sabotaje? Un músculo en la mandíbula de Quiroga se tensó. «Señor Ibarra, le estoy ofreciendo una oportunidad, no un debate. Firme, tome el dinero y continúe con su vida». Fue entonces cuando don Efrén habló. Su voz salió rasposa, cargada de años de dolor contenido. «Igual que me ofreciste a mí, ¿verdad, Quiroga?». El abogado giró la cabeza hacia don Efrén, y por primera vez esa noche, su máscara profesional se agrietó. Solo un instante. Solo lo suficiente para que Renato notara que Quiroga sabía perfectamente quién era don Efrén. «Señor, no sé a qué se refiere». Quiroga recuperó la compostura rápidamente. «Claro que lo sabes». Don Efrén dio un paso al frente. «Tú redactaste los documentos que Máximo me hizo firmar. Tú construiste la trampa legal que me quitó todo. Y tú personalmente te encargaste de destruir cada recurso que mi abogado presentó. No finjas que no me conoces, porque yo nunca te olvidé». El taller se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Luciana Ferrero permanecía en la entrada, sin entrar completamente, como atrapada entre dos mundos. Sus ojos estaban fijos en don Efrén, y había algo en su mirada que no era frialdad corporativa. Era vergüenza. «Luciana». Don Efrén pronunció su nombre sin rencor, pero con una tristeza que cortaba más que cualquier grito. «Hace mucho tiempo te entregué mis notas, mis años de investigación. Te los di porque creí que eras la persona correcta para continuar mi trabajo, porque vi en ti la misma pasión que yo tenía». Luciana no respondió. Sus labios temblaban imperceptiblemente. «¿Por qué saboteaste el motor?». Don Efrén preguntó directamente. «¿Por qué destruir algo que tú misma ayudaste a construir?». «Ella no va a responder esa pregunta». Quiroga se interpuso. «Nada de lo que se diga aquí tiene validez legal sin la presencia de...». Porque no podía seguir siendo cómplice. La voz de Luciana detuvo a todos. Había entrado al taller sin que nadie lo notara y ahora estaba de pie bajo la luz central, con los brazos cruzados no en postura defensiva, sino como si intentara sostenerse a sí misma. «¿Cómplice de qué?», Renato preguntó. Luciana miró a Quiroga como midiendo las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. El abogado le lanzó una mirada de advertencia tan intensa que cualquier otra persona habría retrocedido. Pero Luciana no retrocedió. «El Titán B8 tiene un defecto de diseño que descubrí durante las pruebas finales», comenzó, su voz ganando firmeza con cada palabra. «Un defecto que bajo ciertas condiciones de temperatura y esfuerzo mecánico causa una falla catastrófica en el sistema de inyección. Se lo reporté a Máximo personalmente. Le dije que necesitábamos detener la producción, corregir el problema y volver a certificar el motor antes de lanzarlo al mercado». «¿Y qué dijo Castellón?», don Efrén preguntó, aunque su expresión indicaba que ya conocía la respuesta. «Dijo que detener la producción costaría millones, que los inversionistas retirarían su apoyo, que la reputación del grupo no podía permitirse un retraso». Luciana descruzó los brazos y sus manos temblaban visiblemente.
Me ordenó falsificar los reportes de certificación. Me dijo que el defecto era tan raro que probablemente nunca se manifestaría en condiciones normales de uso. Me dijo que lo olvidara. Pero no lo olvidaste, Renato dijo. No pude, porque hice los cálculos. Las probabilidades no eran tan bajas como Máximo quería creer. Con el volumen de ventas proyectado, estadísticamente era cuestión de tiempo antes de que algún motor fallara con alguien conduciendo. Y cuando eso pasara, no terminó la frase. No hacía falta. Entonces saboteaste el prototipo, Renato comprendió. No para destruir el motor, para detener la producción. Luciana asintió. Si el prototipo fallaba en las pruebas internas, Máximo tendría que pausar el lanzamiento. Investigarían, encontrarían el defecto real, y se verían obligados a corregirlo antes de poner más autos en la calle. Era la única forma que encontré de proteger a la gente sin perder mi puesto, sin enfrentar directamente a Máximo. Pero no funcionó como esperabas, don Efrén dijo suavemente. No, porque en lugar de investigar, Máximo decidió traer a un mecánico externo para humillarlo públicamente y demostrar que el problema era tan simple que ni sus ingenieros servían para nada. Iba a usar esa humillación como excusa para despedir a medio departamento y reemplazarlos con gente más barata y más obediente. Nunca imaginó que el mecánico sería capaz de detectar el sabotaje. Todas las miradas se posaron en Renato. El mecánico de barrio que había arruinado los planes de todos simplemente haciendo lo que mejor sabía hacer. Escuchar lo que un motor tenía que decir. Quiroga cerró su portafolio con un golpe seco. Luciana, acabas de cometer el error más grave de tu carrera. Todo lo que dijiste puede y será usado en tu contra. Considérate despedida y prepárate para una demanda por sabotaje industrial, violación de acuerdo de confidencialidad y nada. Una voz nueva cortó la oscuridad desde la puerta del taller. Todos se giraron. Una mujer joven estaba parada en la entrada con un teléfono en la mano y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación absoluta. ¿Quién rayos es usted?, Quiroga exigió. Amara Vidal, periodista independiente. Levantó el teléfono. Y acabo de grabar cada palabra que se dijo en los últimos 10 minutos. El color desapareció del rostro de Quiroga, como agua drenándose de una bañera. Eso es ilegal, balbuceó. Grabación sin consentimiento en propiedad privada. Es mi taller. Don Efrén interrumpió con voz firme. Y yo le di permiso para estar aquí. La llamé mientras ustedes venían en camino. Renato miró a don Efrén con asombro. El viejo le devolvió una mirada que decía todo. No había sobrevivido décadas de injusticia para no aprender a protegerse. Amara entró al taller y se colocó junto a don Efrén. Señor Quiroga, llevo tiempo investigando irregularidades en Grupo Castellón. Tengo testimonios, documentos, registros financieros. Y ahora tengo la confesión de su propia directora de ingeniería confirmando que Castellón Automotive lanzó al mercado un motor con defectos conocidos y ordenó falsificar certificaciones de seguridad. Esto no va a publicarse. Quiroga señaló a Amara con un dedo que temblaba de furia contenida. Voy a conseguir una orden judicial para confiscar esa grabación y... ¿Como la orden judicial que usaron para silenciar a don Efrén hace años? Amara respondió sin inmutarse. Hice mi tarea, abogado. Conozco cada maniobra que Castellón ha usado para aplastar a quienes se atreven a hablar. Pero esta vez se enfrentan a algo diferente. ¿Y qué es? La verdad documentada, con testigos y respaldada. Amara se giró hacia Luciana. Señora Ferrero, ¿estaría dispuesta a testificar formalmente sobre lo que acaba de revelar? Ante la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz, no solo ante una grabación de teléfono. Luciana miró a Quiroga, luego a don Efrén, luego al suelo. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Hay algo más que necesitan saber, dijo finalmente, su voz ahora completamente distinta, despojada de cualquier armadura corporativa. Algo que no le dije ni siquiera a Máximo. Todos contuvieron la respiración. No fui la única que quiso detener el lanzamiento del Titán Bato 8. Había otra ingeniera en el departamento que detectó el mismo defecto antes que yo. Se llama Silvana Montero. Era brillante. Fue directamente a Máximo con los datos, sin pasar por mí, sin filtros políticos. Le dijo en su cara que el motor no era seguro. ¿Qué le pasó?, Renato preguntó, aunque la respuesta se sentía en el aire como una sentencia.
Máximo la despidió esa misma tarde. No solo eso, Quiroga se encargó de que firmara un acuerdo de separación con cláusula de silencio perpetuo. Le quitaron el acceso a todos los sistemas, borraron su participación de los registros del proyecto y amenazaron con demandarla si abría la boca. La desaparecieron profesionalmente. Don Efrén murmuró. Igual que a mí. Exactamente igual. Luciana lo miró con ojos que finalmente dejaron escapar lo que llevaban años conteniendo. Lágrimas. Y eso fue lo que me enseñó que confrontar a Máximo directamente era imposible. Por eso elegí el sabotaje. Porque vi lo que le hicieron a Silvana y supe que si yo hablaba, me harían lo mismo. O peor. Don Efrén se sentó lentamente en su banqueta. No por cansancio físico, sino porque el peso de lo que estaba escuchando era demasiado para sostenerse de pie. Su historia se repetía. Años después, en diferentes personas con las mismas heridas. Máximo Castellón no había cambiado, solo había perfeccionado sus métodos. Silvana. Don Efrén susurró el nombre como si doliera pronunciarlo. ¿Dónde está ahora? No lo sé, Luciana admitió. Después de que la despidieron, desapareció. Nadie del departamento volvió a saber de ella. Algunos creían que se mudó fuera del país. Otros decían que estaba demasiado asustada para quedarse. Amara levantó la mano. Yo sí sé dónde está. Todas las miradas convergieron en la periodista. Silvana Montero es mi fuente. Ha sido mi fuente desde el principio. Ella fue quien me contactó, quien me habló de Don Efrén, quien me dio los primeros documentos sobre las irregularidades de Castellón. Está escondida, pero está dispuesta a hablar. Ha estado esperando este momento. Renato sintió que las piezas de un rompecabezas gigante empezaban a encajar. Don Efrén, Luciana, Silvana, Amara. Personas separadas por el tiempo y las circunstancias, pero conectadas por una misma verdad que Máximo Castellón había intentado enterrar con dinero, abogados y miedo. Quiroga guardó el documento de confidencialidad en su portafolio y caminó hacia la puerta del taller. Se detuvo en el umbral sin girarse. Están cometiendo un error que lamentarán profundamente, dijo con voz helada. Máximo Castellón no es un hombre que pierde, y cuando se entere de lo que pasó aquí esta noche, van a desear haber firmado ese papel. Salió sin esperar respuesta. El motor del auto lujoso rugió y las luces desaparecieron calle abajo. Luciana no se fue con él. Se quedó de pie en el taller, como si cruzar esa puerta de vuelta al mundo de Castellón fuera algo que ya no podía hacer. Don Efrén la miró. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces el viejo hizo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Se levantó de su banqueta. Caminó hacia Luciana y le tendió la mano. Tardaste mucho, dijo con voz temblorosa, pero llegaste. Luciana tomó su mano y las lágrimas que había contenido durante años cayeron sin control. Perdóneme, susurró. Usé sus diseños. Construí mi carrera sobre su trabajo. Y nunca dije nada. Nunca tuve el valor de... El valor lo tuviste hoy. Don Efrén apretó su mano con una firmeza que desmentía su edad. Y hoy es lo único que importa. Renato observaba la escena con un nudo en la garganta. Estaba presenciando algo que iba mucho más allá de un caso de ingeniería o de fraude corporativo. Estaba presenciando el momento en que personas rotas por el mismo sistema encontraban la fuerza de unirse contra él. Amara se acercó a Renato. Necesitamos actuar rápido. Cuando Quiroga le cuente a Máximo lo que pasó aquí, van a moverse para destruir evidencia, presionar testigos y preparar una contraofensiva legal. Tenemos horas, no días. ¿Qué propones? Mañana a primera hora presentamos todo lo que tenemos ante la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz. Tengo un contacto ahí, un hombre que lleva años esperando un caso sólido contra Castellón. Se llama Coronel Artemio Bravo. Es incorruptible. Si le damos evidencia concreta, él puede ordenar la revisión inmediata de cada vehículo con el Titán V8. ¿Y si Castellón intenta bloquear la investigación? Amara sonrió por primera vez esa noche. Por eso necesitamos a Silvana. Su testimonio, combinado con la confesión de Luciana, los planos originales de Don Efrén y tu descubrimiento del sabotaje, crean un caso que ni el ejército de abogados de Castellón podrá derrumbar. Renato miró a Don Efrén, quien asintió lentamente. Miró a Luciana, que se limpió las lágrimas y se irguió con una determinación renovada. Miró a Amara, que ya estaba haciendo llamadas en su teléfono. Entonces hagámoslo, dijo Renato. Esa noche, en un pequeño taller que olía a aceite y a esperanza,
4 personas que el sistema había intentado aplastar comenzaron a construir algo que el dinero de Máximo Castellón no podría comprar ni destruir: la verdad. Pero ninguno de ellos sabía que a pocas cuadras, en el interior del auto lujoso que se alejaba, Quiroga no estaba llamando a Máximo. Estaba llamando a alguien más, alguien cuyo nombre nunca aparecía en documentos corporativos, alguien que se encargaba de los problemas que los abogados no podían resolver. Y esa persona acababa de recibir 4 nombres. Nadie durmió esa noche en el taller El Refugio. Don Efrén preparó café en la cafetera vieja que llevaba décadas funcionando con la misma terquedad que su dueño. Luciana se sentó en un rincón, revisando documentos en su teléfono, borrando archivos corporativos de Castellón que pudieran rastrear su ubicación. Amara hacía llamadas en voz baja, coordinando con Silvana Montero para el encuentro del día siguiente. Y Renato, sentado frente al motor que había traído en su camioneta como evidencia, repasaba mentalmente cada detalle del sabotaje para asegurarse de que su testimonio fuera irrefutable. El amanecer los encontró exhaustos pero unidos por algo que ninguno de ellos tenía desde hacía mucho tiempo: un propósito compartido. La oficina de la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz abre temprano, Amara anunció mientras guardaba su teléfono. El coronel Artemio Bravo aceptó recibirnos, pero necesitamos llegar antes de que Castellón se entere de nuestros movimientos. Ya se enteró, Luciana dijo con tono sombrío. Conozco a Máximo. Quiroga lo habrá llamado apenas salió de aquí. A estas alturas, ya tiene un plan para neutralizarnos. Entonces, no perdamos más tiempo. Don Efrén se levantó, guardando sus planos originales en la mochila con el cuidado de quien protege algo sagrado. Estos papeles llevan años esperando ver la luz. No voy a dejar que esperen un minuto más. Salieron del taller cuando el barrio Las Cruces apenas comenzaba a despertar. La panadería de al lado ya emanaba ese aroma cálido de siempre, y por un instante, Renato pensó en lo extraño que era que el mundo siguiera funcionando normalmente mientras ellos cargaban sobre sus hombros una verdad que podía derrumbarlo todo. Subieron a la camioneta de Renato, don Efrén en el asiento del copiloto, aferrando su mochila contra el pecho. Luciana y Amara atrás. El motor que Renato había reparado iba asegurado en la parte trasera, cubierto con una lona. Llevaban apenas unas cuadras recorridas cuando el teléfono de Amara sonó. La periodista contestó y su rostro cambió inmediatamente. «¿Silvana? Tranquila. Habla despacio, ¿qué pasó?» Los demás observaron cómo Amara palidecía con cada segundo que pasaba. Cuando colgó, sus manos temblaban. Silvana dice que alguien estuvo frente a su edificio toda la noche. Un auto estacionado con las luces apagadas. Se fue hace apenas una hora. La están vigilando. Renato apretó el volante. Es peor que eso. Amara tragó saliva. Cuando Silvana bajó a revisar, encontró un sobre debajo de su puerta. Adentro había una sola hoja. Una foto de ella entrando a mi oficina la semana pasada. Y una nota que decía: «Todavía estás a tiempo de olvidar». El silencio dentro de la camioneta era asfixiante. Don Efrén cerró los ojos. Conocía ese lenguaje. Lo había vivido en carne propia años atrás, cuando intentó recuperar sus diseños y de repente comenzaron a aparecer personas desconocidas cerca de su taller, llamadas de números bloqueados a medianoche, señales inconfundibles de que alguien con poder quería recordarle lo pequeño que era. «Silvana quiere retirarse», Amara dijo con voz quebrada. «Tiene miedo. No la culpo. Sin Silvana, nuestro caso se debilita». Luciana razonó fríamente, su mente de ingeniera buscando soluciones como buscaba fallas en motores. «Mi testimonio y el de don Efrén son fuertes, pero ella tiene documentos internos que yo no tengo. Reportes originales, correos electrónicos, datos de las pruebas de seguridad que Máximo ordenó destruir. Entonces vamos por ella primero», Renato decidió. Amara le dio la dirección. Quedaba al otro lado de la ciudad, en un edificio modesto en un barrio que no aparecía en los mapas turísticos. Renato condujo en silencio, esquivando el tráfico matutino con la precisión de quien conoce cada calle como conoce cada pieza de un motor. Cuando llegaron al edificio de Silvana, Renato estacionó la camioneta frente a la entrada. Amara subió sola mientras los demás esperaban. Los minutos se arrastraban como horas. Finalmente, la puerta del edificio se abrió y Amara salió acompañada de una mujer
que caminaba con la cautela de quien ha aprendido a mirar sobre su hombro constantemente. Silvana Montero tenía la mirada de alguien que ha sido obligada a vivir a la sombra durante demasiado tiempo. Pero debajo de esa cautela había una chispa de algo que el miedo no había podido apagar del todo. The sun was already sinking behind the city skyline when the black armored subrolled in